Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana que hizo el Señor, ¿verdad? A cada uno de los que nos van a oír en este podcast. Esperamos que esta palabra que vamos a hablar en la mañana del Señor, ¿verdad? Sea de bendición a cada uno de ustedes, así como lo es para cada uno de nosotros. La lección es la número 22, como tema, no temas, cree solamente. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para comenzar esta clase. Y Dios les bendiga a cada uno de los jóvenes que están aquí presentes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Por esta mañana nos permitiste llegar a tu casa, Señor, primeramente para aprender más de tu palabra, para escuchar más de ti, Señor, y luego para adorar y exaltar tu nombre, Señor, dar alabanza, Señor amado, delante de tu presencia. Yo te pido que esta palabra, Señor, que vamos a aprender en el día de hoy, cale lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que siga siendo de bendición, Señor amado, todos los días de nuestra vida, Señor, porque como dice, no temas, cree solamente, en ti está puesta nuestra confianza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar leyendo, ¿verdad? La base bíblica se encuentra en Marcos 5, del 22 al 42. La idea principal, si le creemos a Dios, podemos esperar grandes cosas, porque su misericordia es infinita. Amén. ¿Qué, verdad? ¿Qué alguno de ustedes, verdad, nos puede dar un ejemplo de en algún momento en que se le hizo difícil, pero a usted le restó solamente creer en el Señor? ¿Alguno, verdad, que quiera decir? No sé, ¿algún valiente? ¿No? ¿Había ahí? Bueno, de algunas veces que pasaron, eh, pues yo creo que una de las más importantes en mi vida fue en el momento en que yo me fui a operar de la espalda por la condición que tenía, que era escoliosis. Yo siempre he sido bien temerosa para muchas cosas, le tengo miedo a un montón de cosas, pero ya que en ese momento pues mi salud corría riesgo, ¿verdad? Este podía, ¿verdad?, morir a causa de mi condición. Cuando hablé con el médico que, ¿verdad?, me iba a operar, pues me mencionó que tenía solamente dos opciones, o sea, de fecha y en qué hacer con mi salud en sí. Pues me vinieron muchas dudas y mucho miedo a mi mente, pero el Señor me llenó de fortaleza y pude escoger la fecha de la operación, ¿verdad? Y gracias a Dios en cada momento el Señor estuvo conmigo antes, durante y después de la operación. Amén. En verdad, eso es lo maravilloso del Señor, que el Señor siempre está con nosotros, aún en esos momentos difíciles. El Señor solamente nos pide que confiemos en Él porque Él tiene el control de nosotros. Vamos a leer los propósitos de esta clase. El número 1 es saber que Dios es misericordioso y desea lo mejor para sus hijos. Número 2, comprender la diversidad de las manifestaciones del poder de Dios. Y número 3, poner en acción la fe para alcanzar el cumplimiento de las promesas del Señor. En la Biblia nosotros podemos encontrar pero muchos ejemplos de, ¿verdad?, de personas que a pesar de lo que estaban pasando, ¿verdad?, solamente decidieron tener fe y confianza en el Señor, y cómo el Señor logró en medio de sus situaciones y cómo al final, ¿verdad?, ellos pudieron dar gracias al Señor y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué confianza para cada uno de ustedes? Bueno, José, el primer valiente. Bueno, confianza, yo pienso que es como un sentimiento que tiene una persona hacia otra, de creer en esa persona, de, ¿verdad?, valga la redundancia, de confiar en que esa persona va a estar ahí en los momentos difíciles, eh, de yo estar, en cierto punto, estar, ¿cómo puedo describirlo? Estar seguro de que esa persona va a responder, ¿verdad? No solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos, ¿verdad? Confiar en una persona es creer, eso mismo, es creer que ¿sabe? Que esa persona va a ser leal. Cuando tú confías, por ejemplo, en un matrimonio, en tu esposa, en tu esposo, pues tú crees que esa persona va a estar ahí en los momentos difíciles, tú crees que esa persona te va a ser fiel, tú crees que esa persona, ¿verdad?, va a ser leal a ti.
Y para mí eso es la confianza, ese sentimiento que tú le tienes hacia una persona, de creer en ella y que tiene lo mejor para ti. Amén. ¿Verdad? La confianza requiere de ciertas cosas en específico para que se pueda dar o pueda suceder. Una de ellas es la comunicación, ¿verdad? Eso es muy importante, cómo nosotros podemos, ¿verdad? Crear ese fundamento de la confianza. Es comunicándonos con esa otra persona, siendo sinceros, hablando, ¿verdad? Con la verdad, porque una confianza no se puede construir en base a mentiras, siempre tiene que ser en base de verdad. Y el Señor, ¿verdad? Es la mejor confianza que nosotros podemos tener porque todo lo podemos construir en base a la verdad, que es la palabra del Señor, orar, hablar con Dios, ¿verdad? Tener una vida devocional con el Señor. Y yo quiero aportar algo también, que cuando tú hablaste me acordé, también se basa en hechos. Nosotros por fe creemos que Dios nos salvó Amén. a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Pero, por ejemplo, yo tengo una amistad con Ángel y ¿verdad? La confianza se crea a través también de hechos. ¿Qué hechos? Bueno, hechos de que yo sé que en un momento dado yo estuve mal, vamos a suponer, por poner un ejemplo, económicamente, y Ángel se me acercó y me dijo, brother, dale, mete mano, toma tanto para que puedas resolver en ese momento. Hechos en que yo quizá tuve un accidente de automóvil y la primera persona que se me vino a la mente fue Ángel, y Ángel no dudó en llegar al lugar para socorrerme. Hechos, ¿verdad?, que te transmiten a ti esa confianza. Porque la confianza no se crea, ¿sabes?, de la nada. Hechos en que cuando quizás yo estoy en mi casa con mi esposa, y yo llego, mi esposa ya haya alimentado a mis hijos, pero yo tengo la confianza puesta en ella de que mis hijos van a estar bien porque ella está a cargo, ¿me entiendes? En eso también se basa la confianza, ya sea en amistades, pareja, o en nuestra confianza, ¿verdad?, con el Señor. Nosotros, ¿cómo no? Pero ¿qué ha hecho el Señor? Bueno, me salvó, me ha suplido en el momento que yo le pido, me ha librado de problemas, y así sucesivamente. ¿Y cómo tú te das cuenta que eso lo hace el Señor? Bueno, porque cuando tú le pidas al Señor directamente, el Señor te contesta directo a tu necesidad. Cuando tú le pidas al Señor por X o Y cosas, el Señor suple, y ya sea en el momento o un tiempo después, el Señor suple directamente a lo que tú hablaste. De esa manera nosotros literalmente sabemos que el Señor está ahí. Amén. Sí, eso es como básicamente cuando yo tengo una necesidad, ¿verdad? Y no la he hablado con absolutamente nadie, ¿verdad? Nadie la sabe, pero solamente Dios y el Señor, ¿verdad? De la manera en la que yo menos espero o yo pienso, pues el Señor me suple esa necesidad, ¿verdad? El Señor lo sabe todo y en base a eso, pues podemos crear nuestra fe. Y digo, mala mía. Hablamos nosotros a Dios, pero de igual manera Dios a nosotros. ¿Cómo Dios confía en nosotros? Cuando Dios te manda a hacer algo y tú lo haces y tú obedeces. ¿Cómo Dios deposita su confianza en nosotros? Cuando el pastor te mandó a hacer la ruta de la boda porque no tenía más nadie y tú dijiste, pues dale, pastor, yo meto mano. O cuando te citaron para el sábado a limpiar y tú dijiste, dale, voy para allá. Pues, ¿sabes? Quizás suene un poquito raro el hecho de nosotros decir que Dios confía en nosotros, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe si tú ibas a decir que sí o si ibas a decir que no. Dios sabe si tú ibas a obedecer o si no ibas a obedecer. Pero de esa manera Dios confía sus planes en nosotros cuando nosotros también le somos fieles a Él y le demostramos con hechos que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Amén. Eso me gustó. Sí, porque, ¿verdad? Dios tiene la potestad para decidir, te cojo o no te cojo, quiero que seas tú o no seas tú, ¿verdad? Y Él nos da la oportunidad, en su infinita misericordia, de poner planes en nuestras vidas y nosotros, ¿verdad?, poder ir en pos de ellos, tomar esa decisión de ir en pos de ellos y que el Señor vea en nosotros que nosotros, ¿verdad?, de corazón sí queremos lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? La clase de hoy se basa en una porción que está, como mencioné, en Marcos 5, que trata sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿verdad? Estas dos historias pueden ser chocantes para nosotros, como por ejemplo cuando las escuchamos por primera vez, y hasta el sol de hoy, cómo siguen ministrando a nuestras vidas, ¿verdad? Porque no tan solo como sucedió ¿verdad?, en Lázaro, que el Señor lo llamó por su nombre y salió de la, ¿verdad?, de la tumba.
En ese momento podemos ver un hecho. El Señor, Jesús, confiaba en su Padre, confiaba en que el Señor, ¿verdad? Su Padre no lo iba a desamparar y que delante de la multitud que había allí, el Señor iba a provocar algo que todos, ¿verdad? Por lo que ellos iban a ver, podían creer en el Señor. ¿Verdad? Lo mismo sucedió, ¿verdad? Con la hija de Jairo y con la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, porque no sé si han visto la serie de The Chosen. No sé si alguno ha tenido la oportunidad. Yo no la he visto completa, pero algo, sí. Yo no la he visto completa, pero vi ese capítulo de la mujer del flujo de sangre y cómo ellos presentaron esta escena. ¿Verdad? A mí se me salen las lágrimas, yo termino llorando, porque yo me imagino literalmente una mujer padeciendo, ¿verdad?, una enfermedad por tanto tiempo, por tantos años, y que según la ciencia no haya más remedio, no se puede hacer nada por ella, y que en ese momento, ¿verdad?, la pusieran a ella como que inmunda, como si ella no valiera nada, como si ella fuera sucia, por así decirlo, ¿verdad?, en nuestras palabras. Y que ella se cansara de su condición, de su estado, y que escuchara sobre un hombre que era capaz de hacer milagros, un hombre, ¿verdad?, que era capaz de hacer cualquier cosa, que para él no había nada imposible. Y escuchar que iba a estar por el área donde ella a lo mejor vivía, donde ella ¿verdad?, permanecía, y que ella tomara esa decisión de confiar, si yo he escuchado esto, este hombre puede hacer algo por mí. Y, ¿verdad?, en medio de esa multitud, como lo presentan en ese episodio, que estaba abarrotado, que todo el mundo estaba, ¿verdad?, rodeando a Jesús, que ella hiciera fuerza para meterse entre esa gente y tan solo tocar el borde del manto de Jesús, ¿verdad?, fuera sana. Esa confianza, esa fe que ella tenía, provocó el milagro en su vida. Y así nosotros, ¿verdad?, podemos hacerlo hoy en día, que a lo mejor no tengamos a Jesús presente, a lo mejor no tengamos a Dios presente, como por ejemplo tengo a mi hermana Abigail aquí, que puedo tocarla, puedo hablar con ella, puedo abrazarla y demás, como nos gustaría tener a Dios, pero si nosotros, ¿verdad?, creemos y confiamos en el Señor, para Dios no hay nada imposible. El Señor todo lo puede, el Señor es capaz de hacer cualquier cosa por cada uno de nosotros. A ver si Vamos a darle lectura a estos versículos. Se encuentra en Marcos 5, del 22 al 42. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera todo, entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Algo que me gusta de esta historia, y esto lo predicó una vez mi esposo, el título de la predicación era Puntos de Convergencia, hablaba de esta misma historia. ¿Por qué puntos de convergencia? Porque esta mujer llevaba 12 años con esta condición. Cuando comenzó la condición de esta mujer, esta niña estaba naciendo, ¿verdad? Esta niña estaba llegando al mundo. Y bien interesante la escena que vimos en la serie, porque esa serie a mí de verdad me destrozó esa escena. Cuando Jairo y Jesús van de camino a la casa,
está la multitud apretando a Jesús y apretándolo, y de momento se ve como si él se fuera a desmayar porque él sintió que virtud y poder salió de él. Y recuerdo que uno de los discípulos le preguntó, o sea, le dijo que tanta gente aquí tocando y tanta gente aquí encima de ti, y tú dices que alguien te ha tocado. Pues por eso mismo fue, porque virtud salió de él. Amén. Poderoso Dios. ¿Verdad? Es una historia bien, bien bonita, porque aparte de pues haber sufrido tanto tiempo, el Señor siempre llega a tiempo, el Señor nunca tarda en sus promesas. Y a veces pues es lo que mencionaba nuestro hermano José, el Señor también confía en nosotros. A veces estamos en una situación por mucho tiempo porque no sabemos cuándo decir, hasta aquí llegué con esto, voy a poner mi confianza en el Señor, voy a dejar que el Señor sea que Él trabaje, ¿verdad? Y en estos momentos así, ¿verdad? Siempre tenemos que confiar que el Señor va a hacer todo lo posible, ¿verdad? Va a hacer todo lo que esté en sus manos para guiarnos, ¿verdad? Para ayudarnos y salir hacia adelante, poderoso Dios. Amén. Vamos a ver la introducción de la clase. Dice, si hermano Ángel no los puede leer. Apenas estamos empezando. Sí. Las enfermedades son consecuencias del pecado y de nuestra separación de Dios. Pueden acompañarnos desde el nacimiento, pueden aparecer en plena juventud o visitarnos cuando ya no nos quedan tantas fuerzas. Este tema muy difícil es un tema muy difícil y doloroso. A nadie se le da un manual para enfrentar la enfermedad, pero a todos se nos da la oportunidad de acogernos a la misericordia de Dios, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El evangelista Marcos nos presenta a un Cristo en marcha, cuyo amor y misericordia lo llevan de un lugar a otro, sanando y consolando a los heridos del cuerpo y del alma, capaz de decir a un hombre cuya hija acaba de morir: no temas, cree solamente, y devolverá la vida, Extender su misericordia a una mujer con fe persistente tocó el borde de su manto, sanándola de una terrible enfermedad. Aprenderemos hoy que en cualquier circunstancia el milagro puede ocurrir si venimos a Él y con fe en su palabra echamos mano de su infinita misericordia. Amén. ¿Verdad? Muchas veces se nos hace difícil poder confiar y creer en el Señor, porque muchas veces, ¿verdad? La situación en la que nosotros nos encontramos, en las circunstancias, parece ser más grande que el poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces se nos nubla la vista, por así decirlo, o simplemente nos centramos en el problema, cómo yo lo voy a resolver, qué yo voy a hacer, ¿verdad? Para que se termine este problema. Y muchas veces se nos hace bien difícil, no decimos, ¿verdad?, que esto sea, ¿verdad?, fácil, que con decirlo nada más va a ser hecho, no. Esto, ¿verdad?, se necesita poder construirlo, la confianza en el Señor, no tan solamente por su palabra, sino por lo que Dios hace en nosotros cada día. Aún con lo más pequeño, nosotros podemos ver la misericordia del Señor, ¿verdad?, en nosotros. Que aunque sea difícil, sí se puede. Y es lo que nosotros realmente necesitamos para que las cosas sucedan, esos milagros, esas bendiciones sucedan en nuestras vidas. Tener esa confianza en el Señor, ¿verdad?, es bien importante. A lo mejor nosotros queremos que esa situación se resuelva de hoy para mañana, pero el Señor decide que va a tomar varios días más, va a tomar varios meses, va a tomar varios años. Pero todo está dentro del plan perfecto del Señor para nuestras vidas, para que Él se glorifique y para que otros vean en nosotros el poder del Señor. Uno de los puntos menciona que dice saber que Dios es misericordioso y desea lo mejor para sus hijos. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, como lo dice un versículo dentro de la palabra, ¿verdad? El Señor tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Ese es un versículo que nosotros escuchamos mucho y, ¿verdad? Pero realmente todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros es de bien. A lo mejor
no es lo que nosotros queramos en ese momento, a lo mejor no es lo que nosotros esperamos, pero cuando el Señor permite las cosas y suceden, nos damos cuenta el por qué el Señor, ¿verdad?, permitió que sucediera de esa manera. ¿Verdad? El primer punto de la clase que menciona la misericordia de Dios ante el dolor. El punto número A dice la angustia de un padre. En esta ocasión es la urgencia de un padre que tiene enferma a su hija única de 12 años y busca refugio en Jesús. Nada produce tanto dolor a los padres como la enfermedad de los hijos. ¿Quién es este Jairo? Es uno de los principales de la sinagoga, quien, a pesar de ocupar una posición distinguida entre los judíos, no vaciló en ir a Jesús para rogarle por su hija. La urgencia por la vida de su hija pudo más que las reglas de la religión hebrea. ¿Cómo revela Jairo su sentido de urgencia? En primer lugar, vino a Jesús, es decir, a la persona correcta. ¿A dónde vamos primero cuando tenemos problemas? Este es siempre el paso definitivo. En segundo lugar, le vio, o sea, hizo contacto personal con él. Finalmente se postró en reverencia y humillación delante del Señor, dejando de lado su dignidad y su orgullo. ¿Verdad? El Señor siempre quiere que nosotros vengamos y recurramos a Él primeramente, porque Él es el único que tiene el poder, ¿verdad? Para lo que nosotros como seres humanos es imposible, para el Señor es totalmente posible, ¿verdad? Y eso no es algo que se pueda discutir o decir, no, eso no es cierto, no, porque sabemos, ¿verdad? Y lo hemos podido ver desde siempre, desde la creación del mundo, que para el Señor es posible. ¿Cómo nosotros somos capaces de crear un planeta cuando no tenemos el poder? En comparación, el Señor, ¿verdad?, quien tiene el poder, es el único que fue capaz de poder crearle el planeta, los animales, nosotros, ¿verdad?, que para que hoy en día pudiéramos estar aquí y hablar de la misericordia del Señor. Si puedes leer el punto número B. Amén. Poderoso Dios dice, frente a un Dios compasivo. Nuestra primera lección es que la religión sin poder no responde a la urgencia de los seres humanos. La sinagoga tenía la letra de la ley, pero no el poder del Espíritu, por no tener la presencia del Señor. La necesidad obligó a Jairo a ponerse en camino en busca de Jesús. Fue pues con él. Nos dice Marcos, refiriéndose a la respuesta de Jesús al clamor de Jairo. La reacción de Jesús revela la compasión que siempre tuvo por la humanidad. Cuando Pablo escribe a los filipenses, les insta a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El ejemplo del Señor es muy claro. Como creyentes debemos evitar el error de hacer del Evangelio una religión de culto y no un instrumento de servicio. Ahora que pues estaba leyendo estos dos puntos, el A y el B, me recuerda mucho, ¿verdad?, el testimonio de mi prima mayor. Hay un punto en la introducción que dice: las enfermedades son consecuencias del pecado y de nuestra separación de Dios. Nosotros podemos entender lo que el autor, ¿verdad?, quiere traernos en esta mañana, pero difiero un poco de ese pensar, ya que pues, como le menciono, nuestra prima mayor, ¿verdad?, nacida y criada en el Evangelio, una niña totalmente inocente, no ha tenido la oportunidad de hacerlo pues por su condición, pero tampoco estuvo en el pensar de ella pecar contra el Señor o separarse del Señor. Desde bien corta edad ella sufrió de cáncer, le dio leucemia, ¿verdad? Le hicieron 2 trasplantes de corazón. En medio de todo el problema, ¿verdad?, yo recuerdo que cuando estábamos bien pequeñas, a mi tía le entrevistaron, creo que fue allá afuera, ¿verdad?, un canal de televisión, le entrevistaron, ¿verdad?, por la situación de mi prima. Y como dice el punto número 1, la angustia de un padre, nosotros pudimos ver desde muy pequeña la angustia de mis tíos, de mi primo, ¿verdad?, su hermano más pequeño, por esta situación que ella estaba viviendo, ¿verdad?, muchos años con estas condiciones, sufriéndolas, pero el Señor hasta el sol de hoy los ha mantenido de pie. Para nosotros en nuestra familia es nuestro milagro viviente, es un milagro andante. A través de la situación de ella, personas han podido entregarle su corazón al Señor, personas, ¿verdad?, que quizás también pasaron por una situación, se vieron fortalecidos para seguir hacia adelante. Y reciente, como hace unos meses atrás, 1 o 2 meses, cayó bien malita en el hospital también, ¿verdad? Pensábamos que no iba a sobrevivir porque, ¿verdad?, la situación era bien crítica.
Pero el Señor una vez más, luego de 30 años, volvió a hacer el milagro. Amén. ¿Verdad? Hasta el sol de hoy ella está con nosotros. Hace unas semanas atrás celebrábamos el baby shower de mi primo, su hermano, que va a tener una nena. Y en medio del video que pusieron para contarnos la historia de lo de la bebé, ella comenzó a llorar. Obviamente pues le dio sentimiento porque va a ser Titi, pero yo también pienso que fue porque le daba gracias a Dios de que pudo estar presente en ese momento y que va a poder estar presente en el momento de que esa niña nazca, ¿verdad? Que el Señor en su infinita misericordia volvió a tener misericordia de ella y hasta el sol de hoy está de pie con nosotros. Amén. ¿Verdad? Quiero dar como un ejemplo, ¿verdad? Lo escuchamos mucho. La historia de Job, ¿verdad? Él no escogió padecer todo lo que padeció, perder su esposa, perder sus hijos, perder sus ganancias, sus bienes, su hogar, ¿verdad? Él no escogió esto, pero en medio de todo su proceso, estando en lo más bajo, ¿verdad? Él nunca dejó al Señor, él nunca abandonó su fe en el Señor. Y a causa de esto podemos, ¿verdad? Podemos ver en la Biblia cómo relata que todo le fue devuelto y fue multiplicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que Job decidió orar por sus amigos, ¿verdad? Regalarle este acto a sus amigos, a pesar de que se había quedado solo, a pesar de que su esposa le había dicho que maldijera al Señor y se muriera, ¿verdad? Su fe y su confianza en el Señor era tan y tan grande que no le permitió abandonar al Señor. ¿Y qué pasó a causa de esto? La bendición hermosa que él recibió luego de que pasara. Hermano, Sí, quería decir algo, y es que en cuanto a lo que, ¿verdad?, nosotros como creyentes relacionamos el pecado con la enfermedad, y ¿verdad?, ciertamente el pecado, cuando nosotros fallamos al Señor, o cuando vienen cosas a nuestras vidas, ya sea enfermedad o situaciones o problemas, no es que literalmente nosotros pecamos. Es posible, ¿verdad?, que sea esa la causa, es posible, pero no es que literalmente nosotros hayamos pecado, porque de hecho en una ocasión hubo un ciego que, ¿verdad?, él estaba hablando con Jesús y con los discípulos, y los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿pero quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo, ¿sabes? No es que haya pecado él ni sus padres, es para que la obra y las obras del Señor se manifiesten en él y el Señor pueda ser glorificado. Yo pienso que cuando el escritor menciona esta comparación referente al pecado y las enfermedades, es que ciertamente nosotros, los seres humanos, desde el principio no fuimos diseñados para estar enfermos. No fuimos diseñados para pasar adversidades, para pasar problemas, para pasar aflicciones. El ser humano desde el principio fue diseñado para vivir eternamente con Dios, sin enfermedades, sin problemas, sin angustia, pero por causa del pecado, entonces cada una de estas cosas vinieron a tomar posesión de nosotros. Por causa del pecado es que ahora nosotros vamos a padecer enfermedades, por causa del pecado es que entonces nosotros vamos a pasar problemas, adversidades, y por eso es que ¿verdad?, el escritor hace esa aclaración de que por causa del pecado es que nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos enfermamos, pero es por el pecado original, por el pecado de la desobediencia que tuvo, ¿verdad?, Adán y Eva en el principio. Y por esa misma razón es que Isaías profetizó y dijo que en él fueron llevadas nuestras cargas, nuestras enfermedades, y fue abolido por el pecado, ¿verdad?, fue abolido por causa de nuestros pecados. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Como vemos en la clase, menciona ciertos puntos. El primero, ¿verdad?, la misericordia de Dios ante el dolor. El número 2 menciona la misericordia de Dios ante la fe. El número 3, la misericordia de Dios ante la muerte. ¿Verdad? Podemos ver en ciertas partes, ¿verdad? Nuestros procesos se dividen en ciertas partes: antes, durante y después. Y como el Señor se manifiesta en cada una de estas etapas, ¿verdad?, en nuestro proceso, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades y demás. Nosotros podemos ver cómo el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros y cómo el Señor nos promete estar en medio con nosotros en medio de la tormenta. Esto nos da a entender, ¿verdad?, y es claro que en medio de nuestras situaciones el Señor nos promete que Él va a estar con nosotros. Está en nosotros el decidir: Señor, yo quiero que tú estés presente. Señor, yo confío, yo creo en ti. No es fácil, es bien difícil, pero yo confío en ti.
yo sé que tú todo lo puedes, yo sé que algo tú vas a hacer y yo voy a salir victorioso de esta situación y yo te voy a dar toda la gloria y honra a ti. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros podemos permitir que el Señor se manifieste en nuestras vidas y en nosotros cuando desde el principio nosotros tenemos una actitud de agradecimiento al Señor. ¿Verdad? Nosotros podemos declarar que algo está hecho cuando nosotros agradecemos al Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que estoy pasando esto es lo que así va a terminar. O sea, yo sé que voy a tener la victoria. Yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a dar la mano. Yo sé que tú nunca me vas a dejar solo. Porque todas estas promesas nosotros las tenemos en la Biblia. Por eso el Señor nos recalca cada día que Él está con nosotros y que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Amén. Los milagros tienen un propósito. El poder para devolverle la vida había llegado ahora. ¿Estarían los padres preparados para comenzar una nueva vida? Jesús dio una demostración de cuidado y responsabilidad al tomar de la mano a la niña, porque esa es la norma de Dios para mantener la vida de los hijos, guiarlos de la mano. El milagro de la vida demanda un toque personal, calor de familia y unidad de la fe. Ese mismo poder es usado en nuestras experiencias de salvación. Hemos vuelto a la vida gracias a las intervenciones de Jesucristo. Toda vida nueva, para mantenerse saludable, necesita el calor de la iglesia como una madre. La iglesia, como familia de Dios, tiene que velar con celo y pasión por la salud espiritual de sus hijos amados, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo de una, ¿verdad? Como había mencionado nuestra hermana Abigail, que la condición de ella, escoliosis, ¿verdad? Eso para mí que corre en la familia, porque yo iba en el mismo camino, ¿verdad? En la parte baja de mi columna estaba virada, y me acuerdo que nosotros, ¿verdad? Cuando éramos más, eso sucedió cuando estábamos más pequeñas, fuimos a un culto evangelístico y yo sentí, ¿verdad? Pasar. Quería que oraran por mí porque yo quería sentir un milagro. Yo quería que el Señor me sanara de eso, porque ya había visto el proceso de Abigail, ¿verdad? Y todo lo demás que conlleva eso. Y me acuerdo que le pedía a nuestro padre que me acompañara para poder pasar. Y no tuve allí ni 5 minutos, ¿verdad? Mientras estaban orando por otras personas, no hubo necesidad, ¿verdad?, de que alguien pusiera sus manos sobre mí cuando yo comencé a sentir que mi columna comenzó a enderezarse, y como, ¿verdad?, todos sus órganos, ¿verdad?, se posicionaban. Y todo esto fue a causa de que yo confié en el Señor y porque yo le pedí al Señor por un milagro. Amén. Así que, ¿verdad?, ya nos cortaron. En base a esta Biblia queremos recalcarle que a pesar de las situaciones que nosotros podemos estar enfrentando, siempre debemos confiar en el Señor, porque el Señor tiene la última palabra y el Señor, ¿verdad?, quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Así que Dios les continúe bendiciendo y siempre hacia adelante en el Señor.